Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta segunda semana de nuestro módulo Comunicación para la Interacción Social. Vamos a compartir pantalla para utilizar este archivo que me sirva de guía. Estamos en el CONALEP, específicamente en el CONALEP Monclova, en el centro mismo del estado de Coahuila. Nuestro módulo Comunicación para la Interacción Social. Mi nombre es Raúl Campos Posada y vamos a iniciar con echarle una vista al temario general. Estamos ubicados todavía en el primer punto de la primera unidad, que es elaborar mensajes orales y escritos. Vamos a ir viendo paulatinamente cómo la flecha roja va a ir descendiendo hasta cubrir todos los temas de nuestro módulo. Estos temas y estas asignaciones de tiempo son parte de los temarios que nos proporciona el CONALEP a nivel nacional y específicamente nuestra oficina aquí en Coahuila, el CONALEP Coahuila. Temario semana 2. Vamos a ver dos puntos específicos, lo que es la selección de tipos de texto y la elaboración de un relato. Vamos a ver la estructura del relato para poder elaborar uno. ¿Qué es un texto? Un texto, en medida de ideas generales, es un conjunto de palabras que integran un escrito. Ocupa no más de 3 páginas, no es muy extenso, y ese texto se junta con otros textos para integrar o conformar un libro. Dice aquí, es el cuerpo de una obra escrita, o sea, de un libro, donde varios textos integran el contenido del libro. ¿Qué tipos de textos hay? Hay muchos tipos. Vamos a ver aquí los más representativos, los más importantes, que vendría a ser los textos literarios, que específicamente son los que transmiten sentimiento, transmiten sensaciones. Los otros tipos de texto que vamos a ver son los científicos, que allí son totalmente datos específicos fríos, ajenos totalmente a cualquier tipo de sentimiento o sensación. Si los primeros, los literarios, transmiten sensaciones y sentimientos del autor, los científicos son datos, voy a llamarle técnicos, son datos duros, son datos que no tienen ningún tipo de sentimiento ni sensación que quiera comunicar el autor. El autor va a comunicar hechos específicos que haya encontrado él dentro de su área de investigación. Los tercer textos son los periodísticos, que son normalmente las noticias que nosotros podemos ver en los periódicos o en diferentes medios de comunicación. Son informativos principalmente. Y por último, vamos a ver la estructura interna de una narración, porque es una de las actividades que vamos a hacer esta semana. Vamos a empezar por los primeros, textos literarios. Los textos literarios son creados con la intención estética, ya que buscan generar nuevas formas de expresión para los sentimientos y las sensaciones a través de la visión particular del autor. El texto literario transmite sentimientos, hace sentir bien, hace sentir mal, transmite sensaciones porque esa fue la intención del autor. Los textos literarios se dividen en 3 tipos: narrativos, líricos y dramáticos. Los narrativos podemos mencionar la novela, el cuento, la leyenda, la fábula. En los segundos, que son los líricos, puede ser la elegía, el poema, la oda, la canción. Y en los de drama estaría la tragedia, la comedia. Son algunos de los subdivisiones que estamos viendo de los textos literarios. Ahorita lo vamos a ver de manera más específica cada uno de estos 3 tipos. Género narrativo, que es el primero del género literario, dice, relatan un suceso o una serie de hechos. En los textos literarios narrativos
se relata un suceso o serie de hechos, los cuales se ubican en un contexto geográfico y temporal que puede basarse en la realidad o puede ser ficción. Está narrando una escena, está narrando algo que puede ser ficticio o que puede ser real, pero tenemos que dar la ambientación correcta de lo que está sucediendo en ese momento. Bueno, o en esa historia o en esa narración. La estructura del género narrativo contiene un inicio, que es la presentación de los personajes, el entorno, dónde está sucediendo, quién es el protagonista, si es el hijo de fulanito o es el novio de perenganito. El nudo, que es el problema o complicación de la historia, es la trama en particular que está sucediendo en esa narración que estamos haciendo. Y el desenlace es la última parte. El desenlace es la resolución del problema, cómo se resolvió aquella situación. Pues prácticamente el género narrativo consta de tres partes: el inicio, el nudo y el desenlace. Son tres las partes que constituyen el género narrativo. Hay otros subgéneros dentro del narrativo, que es el cuento y la novela, son subgéneros que se le llama mayores, cuento y novela. Y también hay subgéneros menores, como el mito, la leyenda, la fábula, la epopeya. Pasemos a otro género, el lírico. Dentro del lírico, también denominado poesía. Este se compone de versos, lo cual quiere decir que sus oraciones son cortadas a partir de una métrica y que busca crear musicalidad en lo que estamos teniendo como texto. Normalmente diríamos, riman las palabras. Varios versos conforman una estrofa. Y dentro de lo lírico hay varios subgéneros. La canción, que normalmente viene acompañada de música, la elegía, poema de lamento, pérdida o melancolía, y la oda se compone en honor de alguien para expresar admiración. Estos subgéneros líricos, la canción, la elegía y la oda. Pasemos a otro género, el dramático. Dentro de los líricos está el género dramático, que el género dramático o teatro se redacta con la intención de ser representado ante el público. Se escribe de acuerdo a los diálogos o a los contextos de una obra de teatro, por lo cual su estructura, encontramos diálogos, está hablando un protagonista y el otro está contestando, y de acotaciones que indican los movimientos de los actores. Significa, aquí sale el actor, aquí entra el protagonista, aquí surge una pelea. Cabe señalar que, aunque lo común es que no cuente con narración, en ocasiones se incorpora un narrador como un recurso para contextualizar al espectador, sobre todo en obras que han sido adaptadas de textos narrativos. A veces alguien hace narraciones dentro de la misma obra de teatro. Las obras del género de dramático presentan los siguientes elementos: actos, cuadros, escenas, diálogos, monólogos y aparte. Vamos a ver qué son los actos. Actos son la unidad temporal de la obra y la dividen para separar los eventos de la historia. Cuando vamos a una obra dicen primer acto, segundo acto, tercer acto. Son segmentos que constituye la obra. Cuadros
Dividen a los actos e indican un cambio de escenario. A veces están en una sala y pasan a una cocina, o de la cocina pasan al patio o pasan a algún evento de algún tipo. Escenas. Cada cuadro se compone de escenas que marcan la entrada y salida de los personajes. Diálogos son las conversaciones entre dos o más personajes. Aquí estamos viendo algunas ilustraciones cuando están dialogando, por ejemplo, aquí dentro de un baile o acá en otra misma de las escenas de la obra de teatro. Monólogo. Un personaje habla hacia el público como si fuera un pensamiento interior. Hay una persona que no está hablando con nadie, simplemente expresa hacia el público lo que está sucediendo en su interior o en sus pensamientos. Eso sería un monólogo. Y aparte, momentos en que uno o varios personajes se separan del elenco para mencionar algo sobre la obra, mientras los demás fingen no escuchar. A veces está sucediendo la obra y el actor se voltea al público y dice cosas que los otros aparentemente no escuchan. Eso sería un aparte. Además de los textos líricos que transmiten sentimientos, sensaciones por parte del autor, existen otros que carecen de sentimientos, carecen de sensaciones y son totalmente ajenos a cualquier tipo de esas sensaciones o sentimientos del autor. Textos científicos. ¿Qué son los textos científicos? Es comunicarse entre los científicos los diferentes hallazgos que hayan tenido en sus investigaciones. Vamos a ver qué nos dice textos científicos. Los textos científicos son objetivos. ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto midió? ¿Qué fue lo que hice? Nada más. ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto midió? ¿Qué fue lo que hice? Y tienen la intención de informar. A esta situación le metí calor, lo pesé, se evaporó, se transformó, se unió y se fue al aire. Quedaron residuos, los residuos pesaron tanto. Así son los textos científicos. Son objetivos y tienen la intención de informar, incluso convencer sobre sus ideas o de sus descubrimientos. Se caracterizan por describir, explicar y argumentar. En estos textos se emplea el lenguaje científico y técnico o técnico. El lenguaje científico está carente de sentimientos. No dice yo creo, yo pienso, esos términos no van. Dice se hizo, se midió a tantos grados, a tanta temperatura y este fue el resultado. ¿Okay? Los textos científicos se clasifican en tesis, es una manera científica. La tesis es un texto científico que tiene una cierta estructura. ¿Qué es una tesis? Está clasificada dentro del texto científico. Es un texto que refleja los resultados de un trabajo de investigación de gran alcance. Se busca para proponer una nueva perspectiva de análisis. Comúnmente son presentadas para adquirir algún grado de licenciatura, maestría y doctorado. ¿Qué son? Algunas universidades tienen a sus estudiantes, le piden al final de su carrera que elaboren una tesis. ¿Para qué? Para que se acerquen a la investigación, que hagan algún trabajo científico y que lo escriban en texto científico en forma de tesis y lo presenten. Eso es, algunas universidades a nivel de licenciatura, todas las maestrías requieren tesis y todos los doctorados también requieren tesis. La estructura de la tesis es portada, presentación
del autor, los tutores o asesores que le ayudaron, que lo guiaron, la institución en la que estamos hablando, cuál es la universidad o cuál es la revista científica que lo está amparando, el título de la tesis y la fecha. Entonces, la estructura de la tesis tiene una portada, una hoja de presentación de datos del autor, tutores, institución que avala el trabajo, el título de la misma y la fecha. Además tiene ya internamente una introducción que va a decir dónde se hizo la investigación, para qué se hizo la investigación, cuál es el objetivo de la investigación, etcétera, etcétera. Un marco teórico. El marco teórico es lo relacionado con lo que dicen los libros, actualmente lo que dicen los libros respecto a lo que está haciendo ese científico. Una metodología, cuáles fueron los pasos que él siguió. Un análisis, que es cómo encontró él los resultados, y una conclusión del científico a la que llega en esta tesis. Y las referencias de todos los textos que fueron consultados, lo que vendría a ser la bibliografía. Esta es una estructura de una tesis. Aparte hay un artículo científico. Normalmente las tesis son, voy a llamarle, voluminosas, tienen 100 hojas, 200 hojas, mientras que un artículo científico tiene 6 hojas, 8 hojas, 10 hojas. El artículo científico es un texto mucho más corto, pero también en la misma línea científica, igual que la tesis. Se considera un informe científico destinado a publicarse con el objetivo de presentar los avances de una investigación para lograr un impacto en el área en que está tratando esta investigación, y emplea lenguaje técnico. La estructura de un artículo científico es título, nombres de los autores, un resumen, una introducción, los materiales utilizados y los métodos, los resultados, una discusión final y las referencias o bibliografía que fue consultada. Artículo de divulgación. ¿Cuál es la diferencia de un artículo científico a un artículo de divulgación? Es quién lo va a leer. Los artículos científicos son para científicos y los artículos de divulgación son para el público en general. El artículo de divulgación está dirigido a un público en general, por lo que se emplea lenguaje menos técnico y más común. Y en caso de utilizar términos técnicos, deben ser explicados dentro del texto. La estructura de un artículo de divulgación es introducción, cuerpo y conclusión, incluyendo al final la referencia bibliográfica. Monografía. La monografía es algo menos estricto científicamente. Expone diferentes enfoques o estudios que se han realizado sobre un tema. Se caracteriza por ser panorámico, es decir, tiene como función presentar de manera general algo relacionado con el tema. La estructura de la monografía es portada, índice, introducción, conclusión, una opinión personal. Si ustedes ven, en ninguno de los artículos científicos se hablaba de una opinión personal. Aquí sí, y la bibliografía. Ensayo. ¿Qué es un ensayo? Es un texto argumentativo que tiene como finalidad exponer un punto de vista personal sobre un tema en particular. La estructura del ensayo es título, introducción, cuerpo, conclusión y referencias bibliográficas. Ya acabamos los textos científicos y ahora vamos a pasar a los textos periodísticos, que tienen la función de informar normalmente a una sociedad. Los textos periodísticos
son informativos y su objetivo es mantener informada a la población. Su objetivo y contenido se clasifican en informativos, de opinión e interpretativos. Son los tres tipos de textos periodísticos que hay. El informativo es la más común, es la noticia. Presenta solo datos exactos de lo que ocurrió o hecho a informar, sin incluir ninguna percepción. Sucedió esto a tal hora, en tal lugar, con esta persona. Sucedió este hecho, hubo tal situación, se presentó de esta manera. Pongo un ejemplo. El huracán que acaba de llegar en la zona del Caribe tiene vientos de 100 millas por hora, tiene una lluvia de 5 pulgadas por centímetro cuadrado y tiene un ojo del huracán de 3 kilómetros y su avance es de 5 kilómetros por hora. Son datos fríos, son datos exactos y no incluye ninguna percepción. Ninguna noticia dice, es que trae vientos muy fuertes, genera mucho miedo, estoy muy nervioso. No, solamente da datos específicos de lo que va a informar. Textos periodísticos de opinión. Contiene valoraciones subjetivas. Aquí sí. En la primera que vimos, datos informativos, son datos ajenos a opinión. No hay opiniones. En este, textos periodísticos de opinión, sí hay la opinión. Son editoriales, columnas de opinión y dicen lo que ellos consideran de acuerdo a su punto de vista. Los interpretativos son otros textos periodísticos, son aquellos que no solo presentan la información o una opinión, van más allá y buscan comprender causas y consecuencias de un suceso, lo cual, lo que sea actual o pasado, pero que sea de interés para las personas. Narración o relato. Aquí pongamos mucha atención porque aquí está la actividad de esta semana. Narración o relato. ¿Cuál es la estructura de la narración o relato? La estructura del relato tiene, la primera etapa es situación inicial o planteamiento. ¿Qué es la situación inicial? Es el primer momento de la narración y sirve para introducir, para presentar, para empezar a explicar o a ubicar al lector de lo que va a suceder. Pues estamos en tal situación, por ejemplo, si el relato va a ser de un día de campo, pues en el día de campo va a decir, pues fue en el mes de agosto, en las montañas de la zona desértica de Monclova, donde iban varias personas, entre ellas Pedro, María, Luis, José, y esas personas en esa loma o en ese cerro iban de día de campo. Ya empezamos a ambientar, empezamos a explicar lo que está sucediendo. Estamos logrando que la persona que lo va a leer ya empiece a imaginar dónde están sucediendo los hechos. Voy a leer nuevamente. Es el primer momento de la narración y sirve para introducir la situación, presentar los personajes, el lugar y el tiempo en que se desarrolla y el acontecimiento que se desencadenará. Primer punto,
planteamiento inicial. Segundo, ruptura del equilibrio. ¿Qué es ruptura del equilibrio? Es la parte de la narración donde la situación se complica. Se presenta un conflicto entre los personajes. Si vamos narrando ese día de campo en un cerro donde van varios personajes, posiblemente le salió un animal, le salió un oso, o alguien se cayó y se lastimó una pierna, o hubo un conflicto entre los personajes, hubo algo que ese algo es lo que se está rompiendo el equilibrio y está dando lugar a la trama que queremos nosotros narrar en este texto. Y eso es el punto central del relato. La ruptura del equilibrio es algo especial que está pasando. Desarrollo. Describe los sucesos que desencadena el conflicto. Si vamos a esos personajes al cerro y alguien se cae y se lastima una pierna, ¿qué es el desarrollo? ¿Cómo lo trajimos? ¿En cómo pudimos pedir ayuda? ¿Cómo escaseó el alimento? ¿O cómo nos orientamos respecto al día de campo ese? Si traíamos celulares para pedir ayuda, cómo vinieron por nosotros. Ese es el desarrollo propiamente de la narración. Y por último, la última etapa es el desenlace, que es la resolución del conflicto. ¿Cómo lo resolvimos? Y el final de la historia. Los finales pueden ser cerrados. ¿Qué significa? Que yo te digo exactamente qué sucedió. O pueden con una conclusión explícita, eso que estoy mencionando, cómo sucedió, qué sucedió y cómo lo resolvimos. O pueden ser abiertos, que te dejan a la imaginación, que tú imagines cómo terminó aquella situación conflictiva y que dejan las conclusiones para que el lector las piense. Seguimos. Y ahora vamos a llegar a la actividad de la semana, la actividad número 2 de nuestro módulo de comunicación para la interacción social. Esta actividad, quiero que quede muy claro, ha habido algunas preguntas de parte de ustedes, quiero describirla con detalle. Hay que elaborar un relato sobre las vivencias que has tenido. Te doy dos opciones. ¿Quieres hacer el relato sobre lo que te ha pasado a ti en la pandemia o sobre lo que te ha pasado a ti al empezar el bachillerato? Tienes dos opciones. ¿Quieres hablarme de tu vivencia en la pandemia o quieres hablarme de tu vivencia en el bachillerato? Es lo que tú elijas, pero va a ser bajo la misma estructura. ¿Cuál es la estructura del relato? Bueno, ya lo acabamos de decir. Son 4 etapas. Entonces, lo que tú vas a escribir tiene que abordar cada una de las etapas. Tienes que darme primeramente una situación inicial o planteamiento. Si me vas a hablar de pandemia o me vas a hablar del inicio de tu bachillerato, tienes que abordar primero la primera etapa, la situación inicial o de planteamiento. Tienes que ir ambientando qué personajes, dónde, cómo iniciaron, qué están haciendo, qué está sucediendo, en qué ciudad, etcétera, etcétera. Y luego viene una ruptura del equilibrio. ¿Qué sucedió? Que origina una situación que hay que resolver. ¿Qué sucedió? Que alteró el equilibrio. Y luego el desarrollo o cómo lo resolviste o cómo te sentiste o qué fue lo que hiciste. Y finalmente el desenlace, que es la conclusión de ese relato que nos vas a hacer. Recordemos que son tus vivencias personales,
tus vivencias personales, no de alguien, no de otro. Es muy importante que el relato lo hagan ustedes de sus propias vivencias personales. Tercer punto, la extensión del relato debe ser de por lo menos de hoja y media, por lo menos de hoja y media. Adicional, tienes que agregarle una portada. Hay que hacer una portada atractiva, creativa. Otro punto, puedes elaborarlo en Word utilizando letra Arial 12. En caso de que tengas problemas con el Word, porque no tienes computadora, porque no tienes el teléfono, porque lo que tú quieras, puedes hacerlo en tu cuaderno, le tomas imágenes y me las mandas como evidencia. Punto número 6, cuida la redacción. Es muy importante la ortografía. Hay que escribir con ortografía. No queremos palabras catastróficamente mal escritas. Hay que poner un especial énfasis en la ortografía. Si ustedes tienen dudas de cómo se escribe una palabra, búsquenla, consúltenla, pero por favor, queremos este relato con ortografía. Y así, con las palabras adecuadas, hay que usar las palabras correctas de acuerdo a la experiencia que ustedes vivieron. Y lo puedes entregar por Teams, lo puedes entregar por correo electrónico o lo puedes mandar las evidencias por WhatsApp privado, no en el grupo donde estamos todos, en privado, específicamente al maestro. Y con esta actividad de la semana número 2, hay una cosa importante. Todas las actividades semanales le voy a poner este letrerote rojo para que tengamos claro cuál es la actividad de la semana. Donde esté este letrerote rojo, ahí es la actividad de la semana. Mientras haya algo que no tenga este letrero, no es actividad para entregar. Donde esté este letrero rojo que diga actividad de semana, eso es lo que vamos a entregar como evidencia de esta semana. Y con eso termino este video de presentación de nuestra semana número 2. Voy a dejar de compartir. Y estoy muy contento de poder ya ir avanzando en nuestra materia. Por favor, hagan sus trabajos ustedes mismos. Consulten, pregunten, pero por favor, no compartan los trabajos que hagan. Si alguien hace un trabajo y lo pasa a otro compañero y los dos me entregan un mismo trabajo, queda invalidado para los dos. No me voy a poner a investigar quién lo hizo y quién se lo pasó a quién. Simplemente ese trabajo ya no vale, hay que hacerlo nuevamente. Entonces, vamos a hacer eso, seamos honestos en la elaboración de sus trabajos, seamos honestos y no pasemos, expliquemos a los compañeros, ayudemos a los compañeros, pero no pasemos los trabajos porque eso va a invalidar los trabajos a las personas involucradas. Muchas gracias por este video. Saludos y nos vemos en la siguiente semana. Bye.